final. Hola chicos, el día de hoy les voy a mostrar cómo disparar y moverse al tiempo. Entonces les mostraré cómo es que yo hago para disparar y poderme mover al tiempo. Entonces me iré a configuraciones, luego nos iremos a controles y de ahí ponemos el botón izquierdo en siempre. No lo dejamos en solo mira, sino en siempre, para que ustedes puedan disparar y moverse al tiempo. Les mostraré cómo es que yo tengo ese botón acá ubicado en el custom. Vea, como ven chicos, yo tengo el botón del lado izquierdo para que me quede más fácil de moverme y disparar al tiempo. Lo tengo al lado del cursor de movimiento. Bueno chicos, y aquí les mostraré cómo es que se hace. Vean, como ven, ¿sí? Disparo con el botón izquierdo y me muevo con el cursor de movimiento al tiempo. ¿Sí? Hasta puedo apuntar y desapuntar al tiempo para que ustedes puedan perseguir al enemigo. ¿Sí? Ahí como ven, puedo perseguir al enemigo también. Digamos, si tengo a alguien al frente y no tengo armas de corto, puedo usar este truquito, que es apuntar y disparar al tiempo. ¿Sí? Como ven ahí, ¿sí? Que yo puedo disparar y apuntar y desapuntar y seguir disparando, y así persigue al enemigo. Ustedes con esta no fallarán en ningún tiro si no tienen armas de corto. Bueno chicos, algo sí les tengo que decir, que si ustedes quieren disparar usando este truco con armas de corto es más complicado, pero pues les tocaría que en vez de, como las armas de corto no se pueden apuntar, entonces lo que ustedes deben hacer es agacharse y levantarse. Y si quieren levantar mira, entonces tienen que coger, hundir el botón izquierdo y al tiempo hundir el botón derecho, así como les acabo de mostrar, ¿sí? Y levantar al tiempo. Ustedes hunden el botón izquierdo, hunden el derecho y lo levanta al tiempo. Tienen que hacer como 4 movimientos para poder realizar este truquito levantando mira, ya que pues si ustedes hacen este truquito, ya como ven, todas las balas se dan al cuerpo, es más complicado. Esto les sirve más que todo para gente que ustedes tengan a distancia y pues necesiten dispararle y que ellos estén corriendo. Ustedes cuando ellos están corriendo pues es más fácil de matarlos si utilizan este truquito. Chicos, en esto se basa el truco. Les recomiendo que si lo quieren practicar, utilicen el modo entrenamiento, ya que así es más fácil de practicar el truquito y pues ustedes cogen más velocidad al usar.